Colombia era prohibido que alguien privado hiciera una planta eléctrica. La gente ya no sabe el país que teníamos. Lo que hicimos le dio al país una manera de pensar y de actuar durante 30 años. Y eso es lo que Petro está tratando de desmontar. Pues es que eso fue lo que dijo María Mercedes Cuellar acá en el podcast. Dijo que Armando Montenegro es ingeniero industrial, tiene un doctorado en economía y en la década de los 90 fue uno de los artífices de la modernización de la economía durante el gobierno Gaviria. ¿Por qué entonces no prohíbe las importaciones de maíz? Porque se subirían o se duplicarían los precios de los huevos, de los pollos y de la carne. Porque el maíz se transforma en proteína animal. Uno le pone un arancel al maíz, como a veces lo ha dicho la gente que no piensa mucho. Se va a subir el precio del huevo y del pollo, subir la inflación y va a haber más pobreza. Eso se lo digo de una vez, la apertura no podía hacer solo eso, bajar los aranceles y quedarse quieto. cuando se habla de la deuda externa, ¿a quién le debemos plata? No, evidentemente. Usted en el libro de Rodrigo Botero, en el que usted hace un perfil de Rodrigo Botero, que fue su mentor, entiendo, no necesariamente su jefe, ¿o fue jefe suyo formal? Nunca. No. Usted cita a Ortega y Gasset y dice que la vida de un personaje solo se puede entender desde 3 dimensiones: la vocación, las circunstancias y el azar. Hable un poquito de sus circunstancias. ¿Cómo es que 2 hermanos de Pasto terminan jugando papeles preponderantes en la historia de la economía nacional reciente? No sé si son más hermanos, yo me refiero a usted y a su hermano Santiago. Ok, somos 4. Son 4. Sí. Pues las circunstancias, aunque suene un poco extraño, pues crecimos en una familia educada, llena de libros, de gente que leía, y para el medio relativamente acomodada. Es decir, no éramos ricos, pero teníamos, por ejemplo, en los años 60, mi familia tenía 2 carros, que eso en esa época era relativamente escaso. Y eso nos permitió educarnos en Bogotá y en el exterior a todos, ¿no? Entonces, ahora, algunas personas que corrigen un poco a esta idea de Ortega también añaden el esfuerzo, ¿no? Entonces dicen las circunstancias, es dónde nació, cómo nació, de qué raza es, si es mujer o es hombre, en fin. Y el esfuerzo, pues hemos sido como esforzados, como que nos hemos puesto un norte y hemos estudiado. Yo diría que es eso. Y lo otro es la suerte, ¿no? La suerte, el azar es fundamental en la vida de todas las personas. Yo pensaría que a grandes rasgos esa es mi circunstancia. ¿Había proyecto de familia de mudarse a Bogotá o cómo terminó sucediendo la llegada a Bogotá? No. La familia también no era totalmente corriente y típica. Mi papá se murió cuando yo era muy joven. Mi papá era un químico, era una persona interesada en la ciencia, profesor. Él se murió cuando yo era muy joven. Se casó con un señor alemán. Entonces también vivimos como un medio un poco diferente. Yeah. Llegaban las revistas alemanas, en la casa teníamos suscripción, pues obviamente del Tiempo y de otros periódicos, de Visión, pues que escribió Alberto Lleras. Entonces, yo siempre tenía una meta como que la cancha es el mundo, yo pertenezco como al mundo. Proyecto de movernos no, pero después con una serie de cambios familiares y todo, mi mamá y mi padrastro se mudaron a Alemania. Entonces ellos estuvieron allá, nosotros en Bogotá. Y pues sí, yo fui a visitar a mi mamá, no sé, muchos años, muchas veces a lo largo de la vida. Claro. ¿Usted es el mayor? El segundo. El segundo. ¿Y su hermano Santiago, el mayor? ¿No? Él es el tercero. El tercero. Tercero. Ya. Llega usted a Bogotá, estudia ingeniería. Ingeniería industrial en la Javeriana. Sí. En realidad yo empecé a estudiar en la Escuela de Minas en Medellín, en el 70.
pero hubo unas famosas huelgas que perdimos semestre, y eso era un desorden. Y entonces mucha gente, muchas personas, algunas personas que yo conozco, nos pasamos a universidades privadas. Yo acabé en la Javeriana y ahí me gradué de ingeniero. La legendaria Escuela de Minas, ¿no? Maravillosa. Tengo muy buenos recuerdos de los profesores y todavía de gente que conocí allá. Ya. ¿Y cuál es, digamos, como el punto de inflexión luego en su vida? Digamos que a veces uno sí echa para atrás y es capaz de anotar medio precisamente como, si yo no hubiera conocido a este círculo de personas o a esta persona, o si no hubiera tenido ese primer jefe, digamos que la trayectoria ahí sí habría sido muy diferente. ¿Hubo algo así? Hubo varias cosas, pero mire, hablando de eso, hay una que era paradójica. Yo terminé muy bien mi carrera de ingeniero industrial, pero precisamente por una crisis familiar y esos problemas que ocurren con las finanzas de las familias, recién graduado me tocó devolverme a Pasto un año largo, no sabía a manejar problemas familiares. Y, qué delicia de trabajo. No, terrible, porque yo sentía que el mundo se me iba, que iba a ser yo, estaba en una crisis fuerte. Claro. Pero allá fue muy interesante porque pues tuve una vida un poco bohemia allá, hay que decirla, también trabajé, pero aprendí a leer poesía, por ejemplo, que con todas las matemáticas y las físicas de la ingeniería, pues poco le había jalado a eso. Claro. Y de ahí me llegó una posibilidad, eso fue como de esas cosas del azar. Una amiga me mandó unos formularios que me decía que había unas becas en Ohio. Estando usted en Pasto. Estando yo en Pasto un poco perdido, ¿no? Porque claro, sin saber para dónde le había iba. perdido el paso a la carrera de ingeniero. Qué interesante. Entonces me dieron una beca y arranqué, me fui a Ohio y allá estuve 2 años o 2 años largos. Estaba estudiando de todo. Estaba haciendo un máster de esos que lo dejan tomar todas las materias, historia de América Latina, era muy de América Latina, literatura de América Latina, no sé qué, y tomé un par de cursos de economía y me gustó. Entonces, digamos, ahí hay como un salto, un cambio especial. Apliqué a otra beca y hice un máster de economía allá y me gustó mucho. Y con ese máster me regresé a Colombia. Entonces, digamos, ahí hay como un cambio. Sí. Y después, con ese máster entré a trabajar al Banco de la República, al grupo de estudios especiales, donde pues, de ahí ha salido una cantidad de gente. Sí. ¿No? Estuvo Carrasquilla, Echeverry, Steiner, Hernando José Gómez, Clavijo, bueno, un poco de gente. Entonces estuve como en ese grupo. Entonces, ahí como que ya me enrumbé en la economía. Yeah. Pero me fui a Nueva York a hacer el doctorado. Entonces estuve haciendo el doctorado y volví hacia el 85. ¿Se fue con beca del Banco de la República? Al principio no, tenía una beca de la universidad. Y al final, para hacer la tesis, el Banco de la República sí me pagó la estadía en Nueva York. Y yo ya me había casado y pues estuve haciendo la tesis allá. Y al volver, pues ya tenía un doctorado, ya estaba en Colombia. Sí. Y tal vez hubo otras circunstancias especiales. Entré de asesor de la Junta Monetaria, creo que en el 85 tal vez, o el 86, empezando el 86. Sí. Ese puesto ya era muy importante, era equivalente o más alto que ser miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Eran 2 asesores. Se reunían todas las semanas con varios ministros, con el gerente del banco y manejaban una cantidad de cosas de la economía. Entonces eso fue, digamos, como una gran promoción en la vida mía. Qué interesante. Hágame un favor, si puede lo menor posible pegarle a la mesa, no por la mesa, sino por el sonido. No, yo lo entiendo. Pero el resto no hay lío. Arranca usted en este puesto, usted tenía que 30 años, algo así. Tenía 32 años, que era bastante joven, sí. Digamos, pero eso fue algo muy importante en mi carrera, pues porque fue el primer puesto importante que tuve y era un puesto muy, muy interesante para conocer la economía. Yo sucedía a Carlos Caballero. Carlos me entregó la oficina de él cuando él se retiró. Ya. ¿Y quién era
la otra persona que era asesora? Eso fue muy interesante, porque la otra persona en su momento fue tal vez una persona que se llama Gilberto Gómez Arango, pero a los meses de estar en ese puesto, cambió el gobierno, y podemos hablar un poco, llegó el gobierno Barco, nombraron de ministro de Hacienda, quien presidía la Junta Monetaria, a César Gaviria, y mi compañero, el otro asesor, era Rudy Holmes. Entonces, de alguna manera, se nos cruzó la vida y eso tendría también un impacto importante en los años sucesivos. Ah, ok. Es decir, usted estaba de asesor y llega el gobierno Barco. Entonces el que dirigía la junta era Gaviria. ¿Sí? Él era el ministro de Hacienda, que era el Sí. presidente de la Junta. Ya. Entonces llegó César Gaviria. ¿Y Rudy era el otro asesor? Y Rudy fue el otro asesor. Entonces ahí wow. trabajamos Rudy y yo, Sí. como los dos asesores del ministro de Hacienda y de la Junta. Y eso Ya. era en agosto del 86. ¿Y a Rodrigo Botero? ¿Cuándo lo conoció? Rodrigo Botero fue por esos años, tal vez en el 85, yo había acabado de llegar a Colombia. Vale decir que yo no conocía a Rodrigo. Yo estaba en la universidad y era el ministro de Hacienda cuando yo estaba estudiando. Pues era una persona muy interesante, muy conocida. Y estando yo en el Banco de la República, alguien me dijo que Rodrigo Botero lo manda a llamar, que quiere reunirse con usted. Es decir, él me buscó. ¿Y por qué? Porque él había conocido en una de sus reuniones internacionales a un profesor mío de Nueva York que se llamaba Pentti Kuri. Era un señor de Finlandia, que era muy experto en macroeconomía. Y Kuri le dijo, hombre, yo tuve un alumno inteligente, bueno, estudioso, que es Montenegro en Colombia, ¿por qué no lo conoce? Entonces Rodrigo me mandó a llamar y empezamos a conversar. En ese momento, ¿él era el ministro? Ya no. No, eso era 86, él era casi 10 años de... Ya. Él era el director de la revista Estrategia, Sí. que era la revista que había hecho con Rudy y con María Mercedes Cuellar. Sí. Entonces era un tipo muy influyente, pero estaba... Y después, inmediatamente, Rodrigo me empezó a invitar a cosas, incluso en su casa. Esa primera conversación fue simplemente conozcámonos y conversaron del país, me imagino, y de la economía. Sí, pero hubo cierta afinidad y entonces empezamos a conversar. Él me invitaba a su casa. Por ejemplo, me invitó a una cena que él dio en su casa por los 20 años del Estatuto Cambiario de 1967, porque Rodrigo había sido secretario de Carlos Lleras. Sí. Y era una comida donde estaban Carlos Lleras y todos los, Abdón Espinosa, todos los ministros de la época de Lleras. Yeah. Y en un rinconcito estaba un economista joven. pero digamos, era el tipo de cosas que le hacía. Me ayudó a conocer a mucha gente. Y también... ¿Y esa fue la primera experiencia en la que usted estuvo así como con ese tipo de personalidades de ese nivel que fue como... ¿Usted ya estaba acostumbrado a lidiar con No, pues yo había conocido socialmente en alguna oportunidad a Carlos Lleras, en alguna cosa, pero no, yo no estaba acostumbrado, era un cambio muy importante en todo eso en la vida que estaba. Pero hubo otra cosa muy interesante. En esos años, pues antes de agosto del 86, como está ocurriendo ahora para la elección del 2026, pues se hacen grupos de economistas y asesores alrededor de los candidatos. Sí. Y Rodrigo estaba en el equipo que estaba empezando a tener ideas sobre la campaña de Barco. Entonces Rodrigo también me invitó a un par de reuniones donde estaban las personas de la campaña de Barco. También, ahora yo era el más chiquito, el más inexperto, pero yo creo que escribí un par de memorandos sobre temas de la campaña, pues que obviamente pasaban de mano en mano. Entonces, en una de esas reuniones vi a César Gaviria, que era en ese momento, si mal no recuerdo, era presidente de la Cámara, pero estaba obviamente detrás de la campaña del presidente liberal. Para la gente que no sabe quién es Rodrigo Botero Montoya, ¿cómo lo explicaría usted? Pues Rodrigo, digamos, el puesto más destacado, él fue el ministro de Hacienda de Alfonso López Miquelsen. Estuvo cerca de 2 años. Y eso, pues, podemos hablar de la obra de él como ministro.
Antes había fundado Fedesarrollo, Sí. es decir, que Fedesarrollo ha sido muy importante en la vida económica de Colombia. Rodrigo considera que su mayor logro en la vida es el aporte a Colombia es haber fundado a Fedesarrollo. Más que su paso por el Ministerio de Hacienda. Wow. Pues no estoy seguro, pero a ratos le oigo eso. Fundó revistas muy importantes como Estrategia, que fue una revista cuando salió del ministerio, que fue muy, muy importante en la década de los 80. Fundó Coyuntura Económica y después ha tenido después se fue a vivir a Boston y ha vivido allá varias décadas. Pero digamos, ese es como el brochazo de la vida de Rodrigo. Sí, pero si uno mira como llamémoslo, árbol genealógico de la tecnocracia en Colombia, ¿es correcto decir que digamos que las ramas empiezan a surgir de él? Él es como el primer, digamos, nodo de esa red de tecnócratas. Sí, ahora, en la tecnocracia colombiana hay un antecesor, digamos, el tatarabuelo, Ya. que es don Esteban Jaramillo. Ya. Don Esteban Jaramillo fue un economista muy, muy importante, que como todos los economistas de esa época eran abogados, pero don Esteban fue a estudiar a Nueva York, estudió economía, si no estoy mal también estuvo en Europa, y después fue básicamente ministro de Hacienda desde Marco Fidel Suárez hacia todos los gobiernos conservadores, tanto que en la campaña del 36, Alfonso López Pumarejo dijo que él iba a demostrar que Colombia podía tener un ministro de Hacienda que no fuera don Esteban Jaramillo. Pero digamos, era tal su influencia. Tiene un texto de Hacienda Pública muy bueno, que yo a veces lo miro, y entre otras, entre las personas que él ayudó a formar fue Carlos Lleras Restrepo, que digamos, si uno hace una genealogía larga, el gran economista conservador de los años 20 y 30 fue don Esteban, y Carlos Lleras tuvo una influencia fiscal muy grande en las décadas siguientes hasta su gobierno. Entonces Rodrigo de alguna manera entra ya en el gobierno de Lleras, que era una persona que apreciaba mucho la economía, pero Rodrigo tenía un cambio importante. Pues, Rodrigo ya venía de la Universidad Norteamericana, venía de MIT, conocía a los profesores, hablaba muy bien el inglés y tenía toda esa conexión internacional. Entonces, digamos, en la fase más reciente, digamos, no reciente, desde el 60, Rodrigo definitivamente es la figura central, pero tenía estos antecedentes que he comentado. Ya. Para que avancemos un poco en la historia, digamos que si uno fuera a verlo como en términos dramáticos, su relación con Rodrigo Botero, es que quizás a mi lectura es que lo que él intentó hacer fue abrir la economía, que lo decía María Mercedes Cuéllar, en el gobierno de López Michelsen. Eso tuvo su correspondiente reacción y se hundió ese proyecto. Y luego, unos años después, usted está, digamos, en el núcleo de personas que luego en gobierno Gaviria logran abrir la economía, más allá de que eso sea un tema discutido sobre el cual quiero que conversemos. Pero existe un poco esa relación, ¿no? ¿Usted ha reparado en eso, en el hecho de que el pupilo, usted haya terminado logrando lo que quería el... No, por supuesto, pues, y Rudy, Rudy fue el director de crédito público de Rodrigo en el ministerio y su socio en la revista. Digamos, yo lo que veo es que eso es cierto, pero en el intermedio hay una manera de pensar conjunta, un deseo de modernizar a Colombia, de romper los esquemas anteriores, ¿no? Y obviamente, pues, lo ejecutamos. María Mercedes empezaron en el gobierno Barco estas ideas de la apertura y después las seguimos nosotros. Sí. Rodrigo ya estaba, cuando no estábamos en el gobierno, él ya estaba en Boston, pero obviamente muchas de esas ideas se empezaron a organizar y a plantear en la época de él. Y quedó como una frustración en todo el proceso de apertura que abortó por la reacción de la gente protegida, de la industria antioqueña, del viejo yerismo, de Abdón Espinosa, de toda esa gente pues, que quería que el país siguiera como en los años 60, de acuerdo más o menos con las orientaciones de la CEPAL.
Cuénteme un poquito, antes de hablar de apertura, ¿cómo se llama la antítesis? La cerratura, la cerrazón, bueno, la vieja economía, como queramos llamarla. ¿Cómo es la historia de esa vieja economía? ¿Por qué terminó Colombia siendo excepcionalmente cerrada, incluso comparada pues con países, digamos, similares? Pues primero que todo, pues es una vieja discusión en la economía entre la protección Sí, y la apertura, que eso pues, fue muy importante en Inglaterra en el siglo XIX. Pero ya en nuestra época, las tesis de la CEPAL de don Raúl Prebisch, que fue un argentino él tenía la tesis de que se deberían cerrar las importaciones o ponerles unos aranceles muy altos para crear industrias, eso se llama la tesis de la industria naciente, para crear una industria colombiana que creciera, que se fortaleciera, y cuando ya fuera fuerte, se bajaban los aranceles y competíamos en el exterior. ya. Entonces, eso no sucedió así. Eso no sucedió así. En muchos casos, detrás de los grandes aranceles que no se dejaba importar, se crearon monopolios internos Claro, muy ineficientes, sí, con los precios muy altos, con calidades muy malas, y no se dio, incapaces de exportar, porque nadie iba en el exterior, no iban a comprar cosas pues, de mala calidad y de altos precios. Entonces eso fracasó. Esa fue una discusión muy grande que empezó en los años 70, Rodrigo, y el presidente López tiene varios discursos en contra pues, de la protección. Pero eso continuó, pero en Colombia se empezó a abrir a finales de los 80, en América Latina también, y hubo una apertura en la época nuestra. Vale decir que muchas personas piensan de que de ahí para acá, más bien la economía se ha vuelto a cerrar. sí. Eh, digamos, ¿cuáles son como para usted los mejores argumentos a favor de abrir la economía? Yo supongo que para usted eso ya es como tan obvio y tan necesario que a veces es difícil pararse del otro punto de vista y decir, no, la economía hay que abrirla porque aquí no somos, bueno, Mercedes decía, aquí somos muy ineficientes produciendo trigo y cebada y deberíamos más bien importarla y dedicarnos a lo que sí somos eficientes que nos permita exportar. ¿Cuáles son para usted como los argumentos fuertes? Pues déjeme recapitular. En Inglaterra, por ejemplo, allá ganó en el siglo XIX la apertura, Yeah. ¿no? Ellos importaban, y fíjese con un argumento muy interesante, allá pues los obreros usaban la comida producida en Inglaterra que era muy cara. Entonces, la idea de abrir la economía era que la comida llegara más barata Qué y interesante. que subieran los salarios reales. Y de alguna manera le pusiera menos, entonces podían bajar los costos y la industria se volvió más competitiva. Digamos, ese es un argumento obviamente hecho para la economía británica. Sí. En nuestro medio yo creo que la idea era precisamente que teníamos que modernizarnos y competir y traer nuevas industrias y no seguir manteniendo las mismas de antes, ¿no? Que hubiera una ola de innovación y de competencia y que si alguien hacía algo que fuera a un precio interesante. Importante, digamos, de costos los mejores para el consumidor. Y el consumidor, eso no se dice, también estaba como en Inglaterra digamos, en la agenda. Allá el consumidor podía tener comida más barata. Y aquí podíamos tener las cosas importadas de buena calidad, la gente iba a quedar muy contenta, que la gente pudiera pues, tener que le alcanzara más la plata. Digamos, ahora, eso no podía ocurrir, y eso se lo digo de una vez, la apertura no podía ser solo eso, bajar los aranceles y quedarse quieto, sino una serie de medidas complementarias que debían todas estar ajustadas para producir los efectos que se querían. Ahora, que después podemos ver, seguramente los resultados no han sido así, ha habido problemas aquí o allá, la apertura se ha echado para atrás, bueno, en fin, pero esa es otra discusión. Entonces, vamos ahora sí a la historia de la apertura. No sé si arranca con Rodrigo Botero de ministro de Hacienda. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Esa, digamos, es una experiencia que se analizó.
Lo de Rodrigo tampoco era tan audaz, pero sí quería bajar los aranceles y se podía a competir, se trataba de poner a competir a la industria. Rodrigo tenía un argumento en su momento. Había una bonanza cafetera, es decir, el país tenía muchos dólares. Y entonces, con los dólares se desvirtuaba el argumento de que si la gente se gasta la plata en las importaciones, nos quedamos sin dólares, sin reservas. Entonces, ese argumento ya no estaba. Y Rodrigo dijo, entonces, ya que hay dólares, es el momento de que la industria colombiana pase por la ducha fría de la competencia. Es decir, que la gente se ponga las pilas y las telas sean menos malas, más baratas, que traigan las mejores máquinas, todo lo que uno piensa que puede ocurrir con la apertura. Y entonces toda la industria antioqueña, toda esta gente de los textiles dijo, no, pues que nada de ducha fría, más bien tratemos de salir del ministro de Hacienda. Eso más o menos fue lo que pasó. Bueno, ahora, las ideas de la apertura realmente sí se empezaron a discutir. Yo recuerdo, porque yo estaba en el gobierno Barco, yo estuve en todo el gobierno Barco, la mayoría del tiempo de asesor de la Junta Monetaria. Entonces participaba en esas discusiones. María Mercedes Cuéllar fue la líder de ese tema y había una serie de reuniones y discusiones con técnicos, con el Banco Mundial y se empezó a discutir y se empezaron a tomar medidas en ese gobierno. Ella dice que Barco era reacio a la idea de la apertura, que luego ella logró convencerlo, que le dio luz verde, pero que en principio se mostraba reacio. Cuéntame un poquito cómo era un tema de en ese momento, digamos, el clima no era tan obvio pro apertura, de que esto era una cosa necesaria. Son costos políticos enormes, muy difíciles de asumir. ¿Cuál era como los constraints, ¿no? Las limitaciones de... No, evidentemente, pues, después de toda una historia y un país acostumbrado a esas ideas cepalinas, todos los economistas, sobre todo los mayores, para ellos, pues, la apertura o quitar el control de cambios, que fue muy importante, después podemos hablar de eso, eso era un sacrilegio, digamos, eso no estaba en la mente. Pero hubo una campaña de difusión y de discusión muy importante que debió empezar desde el 88, de foros y de hablar de las ventajas que esto podría tener. Y ya se logró probablemente a principios del 90, si no estoy mal, hubo una decisión importante del gobierno Barco que se llamaba como decisiones sobre la apertura económica o algo así. Debió ser un COMPES de febrero o marzo de ese año. Es decir, ya se puso en marcha y se tomaron unas decisiones ya de reducir unos aranceles Había otra cosa que es peor que los aranceles, que se llama la licencia previa, que son los permisos, ¿no? Que para importar algo había que pedirle permiso a un señor o a una señora o a un conjunto, y entonces no se lo daban y había corrupción. Digamos, eso genera una cantidad de cosas. Ese tipo de cosas se han vuelto a poner en Colombia. Digamos, hay una cantidad de permisos y de vistos buenos para importar, pues que a pesar de que los aranceles sean bajos, que le ponen una traba importante al comercio exterior. Sí, me imagino que es que arancel suena muy fuerte. Entonces una manera de darle la vuelta a eso y si uno quiere, digamos, desarrollar esa protección de la industria, entre comillas, pues una licencia previa suena mucho más tranquila, ¿no? Pues como una cosa protocolaria. Y es oscura. Una buena práctica. No, pero suena en el discurso como una buena práctica, ¿no? Sí. Eso tiene que pedir permiso, eso tiene que estar debidamente, ¿no? Pues hombre, hay un libro muy importante que se publicó cuando Juan José Chavarría era gerente. Es un libro que participa mucho Jorge García García, que es un economista muy respetado de la Universidad de Chicago, que ahora vive en Washington. Y lo que ellos muestran es que a punta de estos permisos y de estas trabas, la economía ahora está, ellos dicen, incluso más protegida que antes de la apertura. Pues es que eso fue lo que dijo María Mercedes Cuéllar acá en el podcast. Dijo que ese estudio de García muestra que el año de menor protección fue el 90, ¿no? Según dice María Mercedes. Yo no he leído el estudio, pero pues muy raro eso porque pues en la mente de la gente
la apertura sucedió a partir del 90 con la llegada del gobierno Gaviria. Sí, sí, esas cosas están para discutir, pero yo creo que es inocultable que hubo alguna apertura en los años de Barco, se profundizó en de Gaviria, Sí. y después ha habido una serie de medidas, aranceles y permisos que se ha obstaculizado. Pero en eso, digamos, el presidente Samper y mucho de su equipo era proteccionista. El presidente Uribe le gustan mucho los aranceles. Y para no hablar del presidente Petro, el presidente Petro le gustan, él habla de los aranceles en una forma muy parecida a Trump. Sí. Dice que quiere acabar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que a Colombia le iría muy bien, no sé qué, en fin. Pero esa idea proteccionista es una idea muy fuerte y muy arraigada, sí, que el país no ha desechado. Incluso puede ser dominante en la mente de mucha gente. Aprovechemos, Armando, que usted está acá y deme una clase sucinta de economía. No me preocupe, de a poquitos. El tema de los dólares, ¿por qué es importante tener dólares? Así como permítanme con la pregunta muy ignorantona. Pues, ¿Para un país o para una persona? Para un país. Esto es lo que llaman la reserva, me imagino. Sí. Eso, ¿no? Pues las reservas, pues es un conjunto de dólares con los cuales el país, de dólares o de moneda extranjera, o de oro, digamos, todos esos, digamos, estos valores constituyen reservas, oro, dólares o euros u otras monedas, y con eso se atiende el comercio exterior, digamos, el comercio exterior de un país. Y si no, eso era muy importante cuando la tasa de cambio era fija, porque empezaba la gente a importar o a pagar deuda y tenía que ir a comprar los dólares al Banco de la República. Y si se le acababan, no pagábamos las importaciones, hacíamos moratoria con los bancos y quedaba mal, digamos. Entonces los países tienen reservas para protegerse de eso. En la actualidad, pues la tasa de cambio es flexible. Digamos, si faltan dólares, pues el dólar se pone muy caro, pero eso tiene un límite. Entonces el banco debe tener también reservas para atender los problemas que pueda tener cuando haya que ponerle un límite al dólar. Sí. Digamos. Y por muchos años, por ejemplo, cuando el presidente Lleras pues estuvo en el gobierno, las reservas fueron negativas. Es decir, ya estábamos... ¿Cómo? Colombia no podía ni siquiera pagar las importaciones mínimas y menos pagar la deuda. Por eso tuvieron que hacer el control de cambios, que fue tratar de coger los dólares y restringirlos y racionarlos. Eso por fortuna lo hemos superado en los últimos años. Y así como para hacerse una idea, ¿qué importábamos? ¿Qué es lo que hemos importado, digamos? Colombia usualmente ha importado muchas cosas importantes. Maquinaria, que son los bienes de capital. Aquí no, pues, la industria de bienes de capital es muy, muy baja. Entonces, cuando las empresas necesitan máquinas, o hay que comprar trenes o aviones, todo eso es importado y vale mucha plata. Ese es un capítulo muy importante. El segundo, que es fundamental, mucha materia prima. Las materias primas, los insumos para las industrias. Cosas químicas, repuestos. Ahora estamos comprando, después de la apertura, se están importando muchos alimentos, sobre todo maíz, porque en unas cantidades muy grandes, porque el maíz no se produce en Colombia a los precios ni en las cantidades que se producen por fuera. Se podría producir, sí, pues ese es otro tema, si podemos desarrollar la altillanura, por ejemplo, pero ahora no. Pero entonces dice, ¿por qué entonces no prohíbe las importaciones de maíz? Porque se subirían o se duplicarían los precios de los huevos, de los pollos y de la carne. Porque el maíz se transforma en proteína animal en la producción, en esa producción. Sí. Entonces, si uno le pone un arancel al maíz, como a veces lo ha dicho la gente que no piensa mucho, se va a subir el precio del huevo y del pollo, se va a subir la inflación y va a haber más pobreza, porque a la gente le alcanza menos la plata. Digamos, esa es la manera de ver estas cosas. Claro, sí. Sí, para mucha gente es como la idea de somos autosuficientes, ¿no? Como de que, ¿para qué vamos a estar mandando nuestra plata a unas empresas de Estados Unidos o quién sabe dónde? Si aquí hay terreno y podríamos plantar más, ¿no? Esa es un poco como la lógica, creo yo.
Otra pregunta de economía. Cuando se habla de la deuda externa, ¿a quién le debemos plata? ¿A quién? O sea, Ok, sí, bueno. o sea, discúlpeme el nivel de las preguntas, pero yo creo que son las que la gente se pregunta y siempre se habla de eso muy por encima. Es como, ¿a quién se le debe plata? Bueno, la deuda, pues la podemos dividir la deuda del gobierno, la deuda pública y la deuda privada. Okay. El gobierno, usted sabe, tiene un déficit muy grande y parte del déficit, es decir, gasta más de lo que le ingresan por impuestos y esa diferencia tiene que salir a endeudarse. Entonces, emite bonos, digamos, la mayoría son bonos, 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares que se venden en los mercados internacionales. Yeah. ¿Quiénes los compran? Pues bancos, fondos de pensiones, en fin, una cantidad de gente que compran los papeles colombianos. Entonces, a esa gente le debemos. Yeah. En la deuda privada son las empresas, son a veces algunas personas naturales, pero las empresas precisamente para comprar máquinas, por ejemplo, o para hacer algún negocio, pues salen a los bancos o emiten también bonos en el exterior. Entonces el país en su conjunto, gobierno y mucha gente del sector privado tiene deudas con gente del exterior. Esa es la deuda externa. La crisis esta de los 80 de América Latina, de la década perdida, era por deuda. ¿Qué quería decir eso? Cuando México dice que no puede pagar su deuda, no le puede pagar a ciertos fondos de pensiones, o mejor dicho, ¿cómo puede haber un solo acuerdo de deuda que uno incumple, o son múltiples acuerdos de deuda? Ok, bueno, en ese momento fue dramático porque estos países se habían venido endeudando, Colombia menos, pero se habían endeudado mucho en los años anteriores. Pero ocurrió una cosa en Estados Unidos, que fue que la inflación se le subió muchísimo, ya venía atrás, venía desde Vietnam, pero el gobierno de Carter, la inflación, no sé, en Estados Unidos una inflación de 12%, 14% es muy alta. Y nombraron al señor Volcker. El señor Volcker, entonces el tipo dijo, para enfrentarse a la inflación, tengo que subir las tasas de interés. Y la subió muchísimo. Y esa tasa de interés de Estados Unidos influye sobre la tasa de todos estos bancos y todos los bonos. Y entonces la tasa fue tan alta que los países de América Latina ya estaban tan endeudados que ya no pudieron pagar. Entonces, pero en ese momento, más que bonos, eran bancos, eran créditos bancarios, de un poco de bancos. Entonces México fue a ver sus reservas, como lo que hablamos antes, y no había plata. El gobierno no tenía dólares. Entonces, y el gobierno tenía un déficit enorme, y el gobierno de México dijo simplemente, hasta aquí llegué, ya no pago más la deuda. Y eso desató un problema pues, en toda América Latina, lo que llamaban la década perdida. Y la mayoría de los países, bueno, después de eso pasó otra cosa, que es otros países, que los bancos se asustaron, y entonces cuando Chile o Colombia iba a pedir un crédito, decían, no, porque usted de pronto me hace la de México. Claro. Entonces no daban crédito. Y al no dar crédito, pues porque muchos de los créditos son para pagar el anterior, entonces forzaron a que todos llegaran a la moratoria. Entonces hubo una moratoria en dominó en todos estos países. Entonces hubo un gran esfuerzo del gobierno de Estados Unidos, de todos los bancos, de los países, pues por reordenar las economías para ver si podían volver a prestar. Esa fue la crisis de los 80. La relación entre la crisis de los 80 y la apertura, ¿hay? Sí, en alguna medida sí. ¿Por qué? Porque como parte de la, digamos, del examen de conciencia, digamos, de qué pasó en los 80, por qué hubo esta moratoria, había mucho desorden en las economías, los déficits fiscales muy altos, las economías muy cerradas, en fin, las economías sobre todo muy desordenadas. Y entonces ahí empieza un esfuerzo grande por cambiar las políticas de América Latina, por las políticas parecidas a las que se tomaron en todos los países. Y la idea de exportar, de tener exportaciones vigorosas, empresas vigorosas, economías más competitivas, llegaba a la apertura. Digamos, de alguna manera, esas ideas de reforma que nosotros cogimos empezaron en América Latina como un clima intelectual de los 80. ¿Llegó usted a pensar en el año 88, 89,
que usted iba a ser un jugador central de la apertura? En el 88 definitivamente no. En el 89, pude empezar a pensar, pero no exactamente eso. Pero lo que ocurrió fue que cuando Gaviria se retiró del ministerio ya de gobierno, que se llamaba en el gobierno de Barco, él se fue a su vida política, pero lo llamó Luis Carlos Galán a que sea su jefe de debate. Sí. Y en algún momento, no sé, ya del 89, Gaviria llamó a Rudy y le dijo, ayúdeme a hacer un equipo de economistas un poco más modernos, porque los que tiene Galán eran Gabriel Rosas, eran muy buenos, pero era un poco del pensamiento anterior, digamos. Entonces empezamos a trabajar con Gaviria, pues, no sé, sería en junio o julio, pues, tener algunas reuniones y con Rudy a pensar en unas cosas. Ahí como que podía ser que podía tener alguna influencia en esas cosas. Sí, esta diferencia entre, digamos, los economistas vieja escuela en ese momento y los más modernos, ¿se pueden rastrear como a pensadores particulares? O sea, ¿es como un tema como de irse a Friedman, Keynes, Hayek, o no es tan fácil partir esa...? No, yo creo que en Colombia se ha dicho que la gente es pragmática y que todos combinamos muchas ideas de todo, digamos. Nadie es a rajatabla, pues unos poquitos a rajatabla, digamos. Keynesianos o... Keynesianos, pues keynesianos hay de todos los sabores, ¿no? y de todo. Pero digamos alguien que, o sea, que sea casi que nacionalizar toda la economía y controlar todos los precios y, en fin, casi no quedan de esos, ¿no? Y en el otro lado, que un mercado totalmente libre, ¿no? Que en el Estado no exista, tampoco existe. Digamos, todo el mundo se mueve más o menos en ese rango. Hay personas que están más en un lado, más en otro, pero yo diría que la gente en Colombia es relativamente pragmática. Ya. ¿Cómo terminó sucediendo su llegada como director del Departamento Nacional de Planeación? Pues sigo con la historia que le venía contando. Trabajamos muy poco, tal vez sí empezamos a hacer una cosa que se llamó las reuniones del Club Suizo. Okay. Empezamos a hacer en el Club Suizo, que yo no sé si existe todavía, que había en el centro de Bogotá. Era un restaurante allá en el centro. Creo que los suizos tenían unas participaciones ahí. Nos empezamos a reunir a hablar de economía pensando en estas cosas. ¿Cómo era? ¿Era, digamos, los martes, todos los martes o algo así? Sí, algo de ese estilo, pero no me acuerdo bien. Pero frecuente, pues, una cosa... Sí, ahora éramos galanistas, ¿no? Okay. Digamos, Rudy era galanista, yo había votado por Galán y me gustaba mucho lo que él decía. Y mataron a Galán, por eso, en octubre de los 89, si no mal no recuerdo. Entonces, en agosto. O en agosto, perdón, en agosto, sí señor. Entonces, desde ese momento en adelante, pues la cosa se volvió más en serio. Empezamos a trabajar mucho más ordenadamente. Pero fíjese que desde agosto del 89 hasta agosto del 90, en que entramos al gobierno, prácticamente con Rudy y otro grupo, trabajamos seguido pensando y reuniéndonos y preparando lo que podía ser un gobierno. Algo que yo creo que es muy importante que la gente y los economistas hagan ahora pensando en 2026. Pero explícame mejor eso que me acaba de decir. Ustedes estaban reuniendo en el Club Suizo y a partir del asesinato de Galán en agosto del 89 no hubo un derrumbamiento del grupo, sino una profundización y una aceleración del trabajo. ¿Cómo fue eso? Por supuesto, porque Gaviria quedó el candidato y entonces Gaviria ya no era el jefe de debate de un candidato que podía ganar, sino era el candidato que podía ganar. Entonces las posibilidades de que lo que dijéramos o pensáramos o lo que quisiera Gaviria quisiera hacer, pues eran mucho más reales, esas posibilidades. ¿Y en qué consistía ese trabajo? Digamos, ustedes ya a partir de ese momento que tienen cierto grado de certeza de que ya van a llegar a gobernar, ¿en qué se piensa? ¿En decretos específicos o es más como documentos con las ideas muy claras?
en los equipos de trabajo? ¿Cómo se va gestando ese trabajo? Todo eso. Es decir, primero que todo, digamos, lo que se hizo en el gobierno de Gaviria, que se dice que es la apertura, no es una bajada de aranceles, ¿no? Sí. Empezamos a mirar el mercado laboral, digamos, una reforma laboral que después se hizo. Se eliminó la retroactividad de las cesantías, en desmontar el control de cambios, que eso era un sacrilegio para la generación anterior, era la obra maestra del presidente Lleras, eso era delicado. Pues, dentro de eso Colombia estaba prácticamente prohibida la inversión extranjera. Eso era dificilísimo, la inversión extranjera en Colombia. Y era casi imposible la inversión de los colombianos en el exterior. Entonces, digamos todos esos temas se fueron mirando, y muchísimos otros de la economía, ¿no? Y cosas de la política social. Por ejemplo, los subsidios de vivienda. Pues que antes el Estado construía casas, había un instituto de crédito territorial que construía unas casas y se la daba a la gente. De ahí trajimos de Chile la idea de estos subsidios de vivienda que se empezaron a dar a la gente para que compre vivienda donde las construye. En fin, una serie de cosas y de temas que fuimos desarrollando, y invitábamos mucha gente, eran como seminarios, y hablaban y votábamos corriente. Y luego, a medida que esto avanzó, pues ya fuimos haciendo documentos. Cuando Gaviria ganó, estuvimos prácticamente 3 meses antes de agosto clavados, mirando ya en detalle estos temas. De tal manera que ya volviéndolo ya más concreto. Cuando Gaviria llegó al gobierno en agosto, esto estaba muy cocinado, y por eso es que pudieron hacer tantas cosas tan rápido. Digamos, estaban muy pensadas. Obviamente había una situación política favorable, Gaviria tenía un liderazgo, había creado una cantidad de expectativas positivas, y eso permitió que todo esto saliera muy rápido. Y la pregunta suya, Gaviria me llamó a ofrecerme planeación el 6 de agosto a las 6 de la tarde. A Rudy ya le había dicho que le iba a ser ministro por lo menos 1 mes y medio antes, pero a mí, yo no sé cómo eran los arreglos políticos que él tenía, y entonces me llamó el 6 de agosto. Y yo dije, a última hora. Me llamó a última hora, entonces yo dije, bueno, que lo llama César Gaviria. Bueno, presidente, ¿cómo le va? ¿Y qué más? ¿Qué has hecho? Entonces, en lugar de decirme, me puso a hablar a mí. Y después de hablar un rato, él me dijo, bueno, quiero que seas el director de planeación. Eso fue. ¿Y fue así rotundo sin pensarlo? Pues claro, pues se venía trabajando un año para lo que podía pasar en ese gobierno, y yo quería estar en planeación. ¿Y usted no lo sintió nunca como un cambio drástico en su carrera? Usted venía más como de asesorar, y ahora era, digamos, un protagonista de la vida pública, de los que llaman en radio a que rinda cuentas. Sí, fue un cambio, pero venía en la Junta Monetaria, digamos, no era público, pero los asesores tenían la capacidad de proponer, de llevar reformas, de hacer, ¿no? De poner al gobierno a pensar, obviamente de acuerdo pues con los ministros, sobre todo el ministro de Hacienda. Pero sí fue una evolución en ese sentido. Okay. Esta idea de que la economía tiene que estar, déjeme decir, simplemente bien, en el momento de hacer la apertura, que hay que tener como cierta estabilidad. ¿Me puede explicar un poco cómo se veía eso? Sí, digamos, la apertura generaba mucho temor, porque no se sabía qué iba a pasar. Bueno, ¿sí? Como una ducha fría, ¿no? Sí, como una ducha fría, pero sorpresiva. Hay gente que brinca, otras que corre, ¿no? En fin. Entonces, no se sabía bien qué iba a pasar. Una de las cosas que hizo el gobierno Barco fue acelerar la devaluación. La devaluación, de alguna manera, protege, porque sube el precio del dólar y sube el precio de las cosas importadas. Entonces, una manera de preparar la economía para la apertura fue devaluar un poco, o bastantico en el gobierno, al final del 90, sobre todo el gobierno Barco y empezando el gobierno Gaviria. Y con tan mala suerte que se nos subió la inflación.
digamos, por preparar a la economía para recibir la ducha fría. Entonces se nos creó otro problema. Pero no, eso es muy difícil. Hay gente que dice, no, ¿por qué no espera 3 años a que las industrias se preparen? Sí. Que estén listas y que compren las máquinas y que estén... Eso no es así. Si le das 3 años, después te piden otro plazo, ¿no? Entonces, esto tocaba hacerlo y arrancar. Y de hecho no salió mal. Los primeros años tuvimos crecimientos muy buenos, ¿no? El 94, 95. Después ya vino todo el problema del gobierno Samper y esa gran crisis del final de la economía. Entonces ya se mezclaron muchas cosas y es difícil analizar qué causó qué. Claro. Además, una década en la que pasaron tantas cosas simultáneamente, ¿no? La nueva constitución, la apertura, pues toda la violencia, ¿no? De esa década. Sí. Debe ser muy difícil, sí, precisamente analizar qué fue lo que derivó en la crisis o en el resultado que usted esté queriendo mirar. Hablé un poquito como en la mecánica, ¿qué era abrir la economía? Era decidir, oiga, ahora el arancel pasa del 5 al 2. En un COMPES de esa época ustedes dicen que lo primero que hay que hacer es pasar de 14 niveles arancelarios, que le pido también que me explique qué es eso, en principio a 7 y luego menos. ¿Eso cómo era operativamente la apertura que era? Sí, pues había una organización para manejar esas cosas del comercio exterior. Entonces, había un instituto que se llamaba Incomex. Incomex manejaba esos permisos que se llamaban licencia previa, que eso es lo peor. Entonces había licencia previa, pero había unas que se llamaban licencia previa, raya previa. Es decir, entonces eran burocráticamente colombianas. Eran doblemente protegidas, ¿no? Entonces eso era imposible y no daban las licencias y, en fin, eso era un lío. Entonces la primera parte de la apertura es quitar la licencia previa. Era una decisión, primero, que la decisión de importar o no se basa en precios, es decir, el precio de la mercancía en Estados Unidos más el impuesto que es el arancel. Entonces, eso es, pero no que dependa de que un señor o una señora, quién sabe, pidiéndome que me dé un permiso, pero digamos, eso era, entonces acabar la licencia previa era lo primero. Luego, como todas las cosas acá en este país, los aranceles eran infinitos, habían cosas, no sé, bueno, yo no me acuerdo, pero había cosas que tenían 200%. Se consideraban suntuarias. No sé, brandy, algunas cosas. Entonces, otras cosas que eran importantes, pues bajitos. Pero entonces, y era todo era muy arbitrario. Había de 200 a 20, una cosa así. Entonces, lo primero, después de la licencia previa, era bajar todo, aplanar el sistema y dejar un grupo de aranceles pues, muy mínimo. Y Colombia se acabó teniendo menos arancel para los bienes de consumo, un poco más para las materias primas y un poco más para los bienes de capital. Después se ha bajado. Pues, si Colombia necesita construir fábricas y traer maquinaria, pues lo deberían tener para promocionar la inversión en Colombia, pues los aranceles deberían ser bajos. Entonces Colombia, esa fue la decisión. Entonces eran unas decisiones de una estructura de aranceles muy sencilla, quitar la licencia previa y de reducirlo a pocos niveles mucho más bajos. Esa era en esencia era la apertura. Eso llegaba a un COMPES y había la decisión allá, había del grupo de comercio exterior, ponía los aranceles y ya, eso era. Y al mismo tiempo, digamos, lo que usted dice es un sistema pues, mucho más complejo que eso. Entonces también reforma laboral. No. Todo ese mundo de... Yo considero que la apertura es muy algo relativamente pequeño de lo que hicimos en el gobierno de Gaviria. ¿Y entonces cuál es la sombrilla grande? ¿La modernización de la economía? La modernización de la economía. Okay. Fíjese que no hemos hablado de cosas como las concesiones de carreteras, la parte de servicios públicos, de dejar entrar al sector privado a la energía, a los teléfonos, a todo. Eso era prohibido. En Colombia era prohibido que alguien privado hiciera una planta eléctrica. Digamos, es que era inconcebible. La gente ya no sabe el país que teníamos. Digamos. Sí. Entonces, concesiones de carretera. Los puertos los manejaba un sindicato infame
que eran los puertos más ineficientes del mundo. Los barcos se demoraban días, horas, eso era un desastre. Era increíble, yo leí por ahí que, no sé a cuál puerto se referían, pero antes de la modernización de la economía, había un puerto que tenía algo así como 8.400 trabajadores, que era el doble de lo que necesitaba, y que se trabajaban 260, me puedo estar equivocando, pero es más o menos 260 días al año. Trabajaba un puerto de esos, hágame el favor. No, era inconcebible. Y ¿sabe qué otro problema? Los teléfonos había cola para los teléfonos, porque no se podía tener teléfonos, si no, el gobierno no se los aprobaba, el sindicato de Telecom era terrible, y todo eso se rompió y ahora hay empresas de las comunicaciones. Esa es la apertura, digamos, tuvimos una cantidad de capítulos que no se pueden simplificar a decir la parte de los aranceles. Eso es un pedacito. Pero yo considero que lo que hicimos fue mucho más completo, mucho más grande. Y de hecho, parte de lo que está pasando ahora es que se trata de desmontar eso. Digamos, claro. Lo que hicimos le dio al país, digamos, una manera de pensar y de actuar durante 30 años. Y eso es lo que Petro está tratando de desmontar. ¿Por qué cree que ha sido tan difícil explicar, encontrar una narrativa persuasiva de lo que fue la modernización de la economía? ¿Por qué cree que, digamos, culturalmente parece haber cogido más fuerza la tesis de que la economía debería girar alrededor de lo que es digno? Y se habla siempre de la dignidad y se mencionan palabras como soberanía, y lo que termina siendo esta estatización, que parece ser el único mantra del presidente actual, que deriva en, pues por supuesto, servicios peores en salud y en lo que usted quiera, pero en todo caso parecen haber ganado finalmente la narrativa de esto es lo que es digno para el pueblo, y se ve como con esa fachada de neoliberal, inhumano, lo que se hizo, que finalmente fue... Muy bien. Adelante. No, podría decirle muchas cosas de esas. Primero, cuando se habla de neoliberal, a mí me gusta una definición. Es que dice que al neoliberal lo definen los enemigos, que le ponen toda la clase de epítetos, ¿no? Pero fíjese que en el gobierno de Gaviria nosotros hicimos todas estas reformas, pero el gobierno fue muy activo en la Constitución. Digamos, y es una Constitución progresista, llena de derechos, donde hay derechos sociales, y el gobierno no fue pasivo en eso, el gobierno fue sumamente activo. Es decir, el gobierno combinaba unas reformas económicas de mercado muy buenas con un apoyo muy grande a la Constitución y con todas sus partes sociales. Y eso el presidente estuvo ahí, estuvo de la calle y buena parte del equipo. Y también quiero decirle que yo creo que el estado de bienestar, la política social que se construyó en esa época es la que ha estado vigente por 30 años. Y le voy a dar algunos ejemplos. En planeación, el gobierno de Gaviria hicimos el CISBEN. El CISBEN, ¿no? Samper se lo apropia cuando él habla, pero lo hicimos dentro de planeación, dentro de una misión social. Había una persona que se llamaba Tarcisio Castañeda, que es un doctor de economía, que nos ayudó en eso. Y se empezaron a hacer otras cosas alrededor de eso. Se hizo, por ejemplo, la Ley 100, el sistema de salud que se está tratando de desmontar, que le llevó la cobertura al 98 o 97% de los colombianos, se hizo ahí. Obviamente ha tenido ajustes, la Corte amplió los servicios, en fin, pero eso se hizo ahí. Los subsidios a los servicios públicos. Nosotros tenemos unos servicios públicos que hacen que usted y yo paguemos la totalidad del costo de la energía o un poco más, pero hay gente que paga el 20%. Ese sistema de subsidios cruzados, sí, lo hicimos en esa época y se ha mantenido. Y ha permitido que no haya apagones
y que la gente tenga un servicio razonable. Hay problemas, obviamente, en la costa que se pueden, pero que ha sido útil. Los subsidios de vivienda, digamos, toda esta construcción de vivienda social es un esquema que se diseñó en esa época, que se ha desarrollado, y podría decirle otras cosas. Es decir, yo creo que el conjunto de lo que se hizo en esa época, uno podría decir que era socialdemócrata, que podía, digamos, combinaba cosas muy importantes de política social, pues, con desarrollo de los mercados, digamos. Esa es la manera que yo veo las cosas que hicimos en esa época. Y para la gente que no le tocó, digamos, la economía de antes, ¿cuál es una buena manera de ejemplificar cómo eran las cosas antes? Hablamos de los puertos, no sé si se le ocurren más ejemplos de qué era la economía, llamémosla premoderna de Colombia, lo que implicaba para el ciudadano, por ejemplo. Por ejemplo, varias cosas. Cuando era muy difícil, la gente que puede hacer algo que puede hacer mucha gente ahora, irse a Panamá o a Miami, ¿no? Pues, eso era muy difícil, porque había una cuota, le vendían solo unos dólares, el Estado decidía cuántos dólares para turistas hay o no hay. Entonces tenía que ir a llenar un formulario y pedir. Sí. Eso no podía arrancar impulsivamente para Panamá, sino que tenía que. No había desarrollo financiero, desarrollo financiero ninguno. Lo que le decía, era muy difícil tener un teléfono. La gente era teléfono fijo, ¿no? Y la gente tenía que hacer colas o esperar meses y a veces pagar para que le dieran un teléfono. Digamos, era una economía súper controlada que no tenía las cosas que tiene hoy. La lógica de hacerla súbitamente versus gradualmente. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, eso fue la primera decisión que se hizo a los pocos meses de empezar el gobierno, fue arrancar una apertura gradual. Es decir, esta bajada de aranceles iba a ocurrir, no sé, en 3 años o algo así, en escalas, se iba bajando poco a poco. Pero después nos llenamos de dólares. La economía venían capitales, en parte por el optimismo de la apertura y por las cosas que se estaban haciendo, y había inversiones. Y entonces eso estaba causando presiones inflacionarias. Parecido a lo que le pasó a Rodrigo. Rodrigo tuvo la bonanza cafetera y entonces él dijo, la ducha fría, hagamos que la gente pueda comprar en el exterior. Y muchos industriales nos dijeron, la gente que decía, hombre, yo no importo ahora porque como van a bajar los aranceles, entonces yo me espero a que esté más barata la importación. Entonces no compraba. Entonces lo que hicimos fue acelerar eso y salir de ese tema inmediatamente. Perdón, repítame una vez más eso último que me dijo. ¿Qué les decían los industriales? ¿Yo me espero por qué? No, porque es como cuando a usted le van a bajar un precio. Entonces, hoy se lo vendo a 40, pero si se espera 6 meses se lo vendo a 30. Usted hace cálculos y dice, de pronto yo me puedo esperar y lo compro a 30. Entonces no compraban. Entonces, ya, no importaban. No compraban en el exterior. Ya, sí. Hay un COMPES, hay un COMPES en el que hablan de eso, que es, nos esperábamos que lo que más iban a subir eran las importaciones, pues no subieron tanto como pensábamos, y lo que sí terminó subiendo mucho más de lo que nos imaginamos eran las exportaciones. Sí. Entonces, por eso había mucho dólar. Es decir, había un montón de gente exportando, ganando en dólares, y entonces se encarecía la vida en Colombia. Y venían capitales. Sí, porque cada vez que, acuérdese cómo era eso antes, llegaban dólares, y cuando llegan dólares se cambian por pesos, entonces hay más pesos, entraban más pesos en la economía y se volvió a inflacionar. Entonces, por eso tocaba tener equilibrio entre la entrada y salida de dólares. No teníamos tasa de cambio flexible como ahora. Entonces la entrada de dólares quería decir más pesos, y más pesos era inflación. Entonces estábamos como metidos en ese lío. Ya, pero si hubieran tenido la tasa de cambio flexible, se hubiera apreciado el peso. Algunos pensábamos que era necesario que se apreciara un poco. Pero eso luego lo hicieron, ¿no? La tasa de cambio flexible, ¿o no? Pero eso ya en el 99, ya lo hizo el gobierno Pastrana. Okay. Pero ese era otro sacrilegio. Digamos, otra cosa muy difícil, la tasa de cambio debía estar controlada. Y había una cosa que llamamos el crawling peg, que eran las devaluaciones diarias que había en Colombia. Eso era sagrado porque lo habían establecido en los años 60 y era como, no sé, era como un mito de la economía colombiana. Pero venga, es que me perdí. A ver, una cosa era el régimen cambiario
¿Y eso no lo desmontaron ustedes? Sí. Pero entonces otra cosa es la tasa de cambio flexible. O sea, ahí Sí. son tres cosas. Nosotros desmontamos el régimen cambiario, pero se siguió manejando la tasa de cambio controlada. Ok. Entonces cada vez que llegaba un dólar, se cambiaba pesos por esa tasa de cambio. Y eso no oscilaba con el mercado. Y eso se mantuvo hasta el 99, hasta el gobierno de Andrés Pastrana. ¿Y entonces qué era lo que habían desmontado ustedes? Todos los permisos. Los permisos para el formulario para deme dólares. Sí, me debe $40 porque me voy a Panamá. Eso, pero la tasa se mantuvo. El manejo de la tasa cambió de eso. Ya. No, ya entiendo. Pero los permisos eran infinitos de la parte cambiaria, era para todo. Usted tenía que aplicar para todo y no le daban permiso, sí le daban permiso. Ahora pues eso es libre. Digamos, es que uno no se imagina cómo era esa economía. Ya. Y entonces, hable un poquito de su trabajo en planeación. ¿Usted a qué dedicaba sus días? Usted era el director, usted es un tipo, no, tecnócrata, usted es un técnico. Y el director del DNP, no sé si en su época, pero lo que yo he escuchado es que el cargo más técnico es el subdirector, porque el director en todo caso tiene que tener cierta faceta política, o por lo menos dedicar algunas de sus horas a asuntos más políticos que netamente técnicos. ¿Eso era así en su época? Sí. Es decir, yo tuve subdirectores muy buenos, que fue Juan Luis Londoño, Hernando José Gómez y Cecilia María Vélez. Digamos, sí, todos muy, muy buenos. Y, sí, el director tiene que... Lo citan al Congreso, por ejemplo, a darle palo, o que explique cosas, o tiene que acompañar al presidente a un viaje a Medellín, alguna vaina. Es decir, tiene alguna exposición más a ese tipo de cosas. Sí. Y también participa el Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, sí tiene mucho más juego y también más exposición. Está más expuesto a las cosas que pasan en la vida pública. Déjeme leer aquí del libro de Guillermo Perry, que se llama Decidí contarlo. Dice esto sobre la apertura. Dice que fue una apertura que no se hizo de la mejor manera y dice que ese resultado decepcionante se puede explicar por varias razones. El primero fue que por la misma época se disparó la violencia del narcotráfico y eso tuvo un impacto negativo sobre el crecimiento potencial, como lo demostraron estudios académicos de economistas reconocidos como Mauricio Cárdenas y Juan José Echavarría a finales de los 90. Pero también hubo dos características de la manera como se hizo la apertura que incidieron en que no rindiera el fruto esperado en términos de crecimiento. El primero, el que simultáneamente se abrió la cuenta de capitales y los dólares que entraron revaluaron el peso. La revaluación hizo menos rentable exportar y abarató las importaciones. Por eso ni la industria ni la agricultura pudieron aprovechar bien la apertura en la primera mitad de los 90 y no hubo un éxito exportador como en Asia. Lo dejo si quiere que responda ese primero y luego leo el segundo. No, léalo. Sí, el segundo fue haberla hecho tan rápido, porque cuando se procede así, los sectores y empresas no competitivos sufren de inmediato, pero los que se benefician se demoran en reaccionar. Esto afectó especialmente a la agricultura, que luego por reacción volvió a protegerse. Pues lo último es cierto que se volvió a proteger. Incluso al finales del gobierno Gaviria se tomaron unas medidas para aminorar la apertura en la agricultura. Y de ahí siguieron las otras cosas que hemos comentado antes. La apertura se empezó a echar para atrás en los años siguientes, ¿no? Entonces ahí viene la discusión, que si no dio algún fruto fue porque se echó para atrás o porque no se la dejó que madure, porque realmente se echó para atrás como muestran estas cifras. Y después tenemos otras cosas que Guillermo, él no reconoce ahí. Después vino, digamos, el gobierno Samper. El gobierno Samper quiere decir proceso 8000, enfrentamiento con Estados Unidos, se disparó la violencia, digamos, las acciones de las FARC en ese momento fueron tremendas, ¿no? Las tomas de Mocoa y las tomas de, bueno, en fin, la cantidad ya tenía acciones como ejército organizado, exitosas. Sí. Entonces la economía colombiana entró en un periodo pues de mucho pesimismo y de incertidumbre. Claro. Digamos, la segunda mitad de los 90 fue terrible. Había varios escritos internacionales que decían que ese país no es viable.
Entonces, si la economía pues, no creció, no exportó, pues yo creo que había tantos problemas tan graves, ¿no? En medio de esos escándalos que se tenía de certificado al gobierno de Colombia. Yo no sé si fue el año 97 que la publicación Transparencia Internacional, que cada año pone el ranking de los países más corruptos y menos corruptos. En ese año, Colombia sacó la medalla de bronce en corrupción, fue el tercer país más corrupto del mundo. Digamos. Entonces el ambiente de la inversión y el ambiente de los negocios era terrible. Entonces, eso Guillermo, pues me imagino que porque él participó en el gobierno de Samper, él no tiene en cuenta este tipo de cosas. Samper era ministro de Desarrollo de Gaviria durante la apertura. Cuéntame un poquito cómo fue esa... Porque Samper mucho más proteccionista, a pesar de que Perry lo que dice es que ellos abogaban eran por una apertura gradual. Pero yo creo que es acertado decir que Samper era bastante proteccionista. Bueno, Samper era muy proteccionista y hay una faceta que es interesante tener en cuenta. Samper en todos los 80, él defendía a los sanandresitos. Digamos, él hizo la campaña de Senado y el poder popular montado en la idea de que los sanandresitos son buenos, porque traen contrabando y eso le da a la gente cosas baratas y de buena calidad, digamos. Sí. Pero fíjense en esto, los sanandresitos solo podían existir si los aranceles eran altos. Porque si era muy caro comprar una lavadora por los aranceles, entonces los sanandresitos se los vendían. Entonces, de alguna manera, ahí se le cruzaban los cables. Tenía dificultades para aceptar que bajaran los aranceles. Y él, conceptualmente, y mucha de la gente de él, sí era proteccionista y quería una apertura gradual. En la primera decisión de la apertura de Gaviria, esa gradual, por escalones, Samper la apoyó y el equipo de Samper la apoyó. Él estuvo en desacuerdo con la segunda, con la aceleración. La aceleración fue año 93, más o menos, algo así. Probablemente, no recuerdo. Ya. Sí, pero... en todo caso, suena como que tendría que haber sido, digamos, complicado el manejo, incluso dentro del gobierno, porque por más de que ustedes hubieran trabajado en este proyecto desde mucho antes, y estaba Rudy de ministro de Hacienda, usted en planeación, pues tenían ahí una suerte de contrapeso que en todo caso era poderoso, que era Samper. Así es. Y ese contrapeso duró un año largo. Él se puso bravo después de la aceleración y él se retiró del gobierno y se fue de embajador a España. Ya. Entonces ahí se acabó el contrapeso. Ya. Uno podría decir que el contrabando, digamos, existe en economías cerradas. Es una consecuencia de una economía cerrada. En principio, una apertura debería eliminar el contrabando. O por lo menos reducirlo. Reducirlo. Sí, el contrabando siempre va a haber por cuestiones delincuenciales y demás, pero sí. Evidentemente en una economía con aranceles muy altos, pues el contrabando en una economía con estas fronteras, estos mares, pues florece y ahí son los sanandresitos, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, y obviamente si se bajan mucho los aranceles, pues ya no hay diferencia entre ir a comprar a San Andresito o ir a comprar a Carulla o al Éxito, pues porque la diferencia ya es muy poca, ¿no? Esa es un poco la manera de verlo. Cuéntame un poquito más de su trabajo. Entonces, es un rol técnico, pero también tiene que ir al Congreso a recibir palo. ¿Qué más hacía usted en el día a día? Es decir, en esos años de DNP. Pues mire, en esos años pues fueron muy intensos porque estábamos preparando una cantidad de reformas que se hicieron en esos años. En planeación, por ejemplo, hicimos, la ley de servicios públicos. Contratamos a Hugo Palacios, toda esta reforma de servicios públicos se hizo ahí. La ley de puertos, esta ley que hablamos de puertos, eso tocaba contratar unos abogados, en fin, apoyar en el Congreso, toda una serie de reformas. Después, cuando se hicieron las transferencias, la Constitución nos puso mucho trabajo,
porque ordenó, por ejemplo, aumentar las transferencias a municipios y departamentos, y se hizo una ley que era la 60 del 93 para trabajar en esos temas. Entonces, por ejemplo, la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Planeación, contratamos a Juan Carlos Esguerra e hicimos una serie de reuniones y de foros como para ir sacando esa ley adelante. Entonces, hubo muchas reformas, trabajar en el diseño de las concesiones que estaban empezando. Entonces fue una época de mucha creatividad, muy intensa, muy poco rutinaria, digamos, el día a día, que sentíamos que estábamos cambiando las cosas del país y que nos faltaba tiempo o había dificultades, pero fue una época bastante, digamos, emocionante en el campo profesional. ¿Cómo es para un tecnócrata trabajar con abogados? Digamos, finalmente ustedes tienen estos proyectos, miran los problemas del país, hacen sus diagnósticos, piensan en las soluciones, y muchas de esas soluciones lo que hay que hacer es aterrizarlas a leyes, y las leyes tienen cierta técnica de cómo se escriben, que para eso hay que recurrir o por lo menos asesorarse con abogados. Ese era un tema difícil, es decir, pasar de la solución propuesta a aterrizarlo en una ley, o encontró usted cierta manera de entenderse con los abogados para... No, eso es inevitable en todo el gobierno. Uno acaba trabajando estrechamente con los abogados y si no lo hace bien, le va mal. Claro, ¿no? sí. Pero en cualquiera de estas reformas, por ejemplo, no sé, la de servicios públicos, había unas ideas generales, unos modelos en otros países, unas reuniones, se le encarga a un abogado prestigioso como Hugo Palacios que prepare un borrador y unas ideas y empieza un proceso de interacción. Él a darle forma a unas ideas, tiene unas suyas propias y confrontando con lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Ese es un proceso largo hasta que queda un proyecto de ley. Después se hace una exposición de motivos y empieza la vida política de una ley, digamos, y los técnicos detrás y el abogado también tratando de ver qué modificaciones se le introducen o qué no se introducen. Y hay cosas que no se pueden aceptar, digamos, y otras que sí se pueden aceptar. Es un proceso complicado que toma años. ¿Usted estuvo los 4 años? Yo estuve los 4 años, sí. ¿Qué se siente haber estado en esa, no, un poco presente en la creación, ¿no? Es como, sí, es otro país. En su momento, pues yo creo que salimos muy satisfechos del trabajo. Ahora, todo eso se ve ya con la distancia de los años, ¿no? Digamos, eso ya hace más de 3 décadas. Muchas cosas se han deformado, otras no han salido. Hemos recibido mucho palo en algunos casos, en otros casos no. Pero las cosas se van cambiando, los distintos gobiernos se van cambiando. Algunas cosas permanecen ahí, ¿no? Como las que el sistema de salud está ahí, lo están tratando de tumbar y acabar, pero está ahí, ha aguantado con reformas y muchas cosas de los subsidios de vivienda, por ejemplo, ahí van. El sistema de pensiones lo acaban de cambiar, pero muchas cosas han permanecido y han sido la base de muchas cosas de la vida colombiana. Quiero hacer una breve pausa para comentarles algo que vi sobre Confama, que es el patrocinador de este episodio y de este podcast. Por cierto, que siempre me he sentido muy contento de que apoyen este proyecto y estoy feliz de que hayan decidido seguir creyendo en Atemporal. Vi en LinkedIn un video de los trabajadores de Confama hablando sobre cómo habían logrado esa organización reducir efectivamente la semana laboral a 5 días, a pesar de que siguen prestando todos sus servicios habituales, incluso en los fines de semana. Y lo hicieron con una asignación muy eficiente de los turnos. Y ver los testimonios de los trabajadores hablando de cómo esta nueva manera de trabajar les había permitido tener la certeza de cómo organizarse, de tener suficiente tiempo disponible para actividades muy valiosas, por ejemplo, visitar a sus familias, leer, hacer ejercicio, me pareció realmente fascinante y me parece que es en eso una de las cosas en las que brilla Confama, es poner sobre la mesa maneras de enfrentar esta nueva era del trabajo, pensar
en cómo vamos a anticiparnos a lo que será el futuro y cómo vamos a gestionar esta era de cambio de una manera enriquecedora y productiva. Creo que toda empresa, toda organización que se esté preguntando cómo vamos a hacer de cara a los desafíos de la nueva era, puede encontrar en Confama una cantidad de conocimiento valioso acumulado que será muy, muy provechoso de cara a los desafíos que van a estar enfrentando y que enfrentaremos todos de cara al futuro. De manera que, Confama, gracias por poner esos temas sobre la mesa, gracias por apoyar este proyecto y permitirle a ustedes seguir disfrutando de este episodio. La crítica que uno puede leer en el libro de Perry de que hubo cierta arrogancia de parte suya, de Rudy, de Gaviria, en este proceso de apertura, y que parte digamos, de lo que él llama, que pues para él fue una apertura fallida, él la explica también desde esos rasgos como de personalidad, ¿no? O de comportamientos de esa época. ¿Cómo evalúa usted esa crítica? Pues es una interpretación de actitudes personales, ¿no? Guillermo, pues evidentemente estaba en la oposición, era contrario, él había tenido dificultades en el gobierno Barco cuando fue ministro de Minas, dificultades con el equipo económico. Entonces él era muy crítico, pero es muy difícil medir la arrogancia, en base a qué lo dice, ¿no? Si es más o menos. Yo no le pregúntenle a los amigos de Guillermo si era arrogante o no. Entonces, no, nosotros se hicieron unas reformas que las aprobó el Congreso, que se echaron a andar, que hubo muchas discusiones, pero no, es decir, me parece muy subjetivo, de pronto no me parece respetable el argumento. Esto fue hace 30 y pico años, 35 años. ¿Siente frustración hoy en día con estos últimos 3 años que ha sido un poco un ataque a ese proyecto? Pues sí, porque el presidente Gaviria nos contaba que cuando él se reunió con Petro en Florencia, en Italia, antes de empezar el gobierno, Petro más o menos, o no más o menos, le dijo claramente, mi misión es echar para atrás lo que usted hizo en su gobierno. Es decir, el sistema de salud, el sistema pensional, está quitando los subsidios a la vivienda, tenía un proyecto de ley para acabar los servicios públicos, en general para estatizar las cosas. Es decir, evidentemente los que trabajamos en esas cosas nos sentimos afectados, pues, que están tratando de echar ese tipo de cosas para atrás. No porque fueran perfectas, porque tenían problemas y no se habían hecho muchos ajustes que debían hacerse en los años pasados, sino que consideramos que son cosas buenas, ¿no? Y sobre todo que la idea, la finalidad, no es echar para adelante, no es buscar un nuevo modelo, no es ofrecerle nuevas oportunidades, nuevas perspectivas a los colombianos. La idea es estatizar, es volver un poco a lo anterior, a la Colombia de los años 70 y 60. Un sistema de salud subsidiado muy malo para los pobres, pero con medicina prepagada, con seguros bueno para los ricos. Es decir, hacia allá vamos. Digamos, es decir, no solo es por el orgullo, sino la preocupación de que va a haber un retroceso social y económico muy importante si estas cosas que él está proponiendo siguen adelante. Le voy a poner una tarea imposible y es, ¿puede encontrar algún argumento sensato, no válido, pero sensato, a favor de la estatización? Es que en mi cabeza puede ser una visión muy limitada, pero yo no logro entender, más allá de un tema meramente ideológico, de creer que es más digno que el Estado preste un servicio a que una empresa privada lo haga de manera eficiente. O más allá de no, casi que una visión oscura. Esta gente quiere incrementar la burocracia para poder montar casi una máquina electoral que los perpetúe en el poder porque tienen, digamos, cooptadas una cantidad de votantes.
yo no encuentro pues algún argumento como sensato a favor de esto que se ha venido haciendo como tan loco en estos últimos años. Digamos, a nivel conceptual, uno puede pensar que el Estado puede hacer algunas cosas bien y las hace bien, y otras que las hace mal. Por ejemplo, el Banco de la República es una entidad del Estado que funciona bien, tiene un régimen propio, es tecnocrático, está aislado de las cosas políticas, y yo creo que está bien. Uno puede pensar en una cosa muy, muy importante para la vida de todos, que son los controladores aéreos, la gente que está allá en las torres de control. Sí. Eso es un servicio estatal muy delicado. Y tal vez porque es muy delicado se ha cuidado. Pero estas cosas tan cercanas a la política, digamos, un sistema de salud lleno de políticos, de clientelistas, de metidos con sindicatos y con todo lo que ha venido saliendo, eso no sale bien. Eso hay que blindarlo. El Estado debe ser muy fuerte vigilando, pero hay que ponerle contrapesos. Y muchas cosas de lo que se quiere hacer en medio de un ambiente como clientelista y oscuro, pues eso no es bueno para la gente. Yo creo que la gente va a sufrir mucho si se desmontan muchas de estas cosas. Déjeme volver a los servicios públicos. No solo las empresas de servicios públicos en los años 80 tenían que ser del gobierno, eran de los políticos. Los privados no podían llegar allá, pero no podían subir las tarifas por razones políticas. Entonces, al no subir las tarifas o las bajaban las tarifas, no podían invertir. Y al no invertir, entonces las coberturas eran muy malas, los servicios eran pésimos. Entonces, como los servicios eran pésimos, la gente no pagaba las tarifas. Entonces las bajaban. Eso era un desastre. Y ese es el modelo que estos tipos tienen en la cabeza. Digamos, lo que nosotros hicimos es un sistema mixto, porque tenemos empresas públicas como EPM, otro ejemplo que lo ha hecho relativamente bien. La empresa de energía de Bogotá es pública, es mixta con participación privada, pero hay privados puros. Lo que debe hacer es una buena supervisión y unas reglas que permitan que esto funcione. Pero volver a esta cosa de entregar a los políticos a que vuelvan este círculo vicioso de politiquería, corrupción, baje tarifas, no inviertan, malos servicios, eso, ¿cómo se les ocurre que ese es el modelo? Ellos no dicen que van para allá, pero miren lo que están diciendo y todo está dirigido a volver al sistema anterior que tuvimos que cambiar. Sí. La visión puede ser un poco caricaturesca, pero en todo caso muy miedosa y casi una pesadilla de uno acudir a su concejal de confianza o a su alcalde o a su gobernador para pedir una cita para la revisión de las cataratas, ¿no? De la operación de cataratas. Creo que es absolutamente aterradora. No, y ya se están viendo pues, que las colas han aumentado, que no hay medicamentos, sí, que la atención a la gente de enfermedades crónicas o enfermedades huérfanas que llaman, pues, está bajando. Es decir, esto incide directamente en el sufrimiento y la muerte de mucha gente. Usted, Armando, que es tan estudioso y le ha tocado estudiar tantos temas, ¿cómo estudia usted un tema? ¿De qué manera se aproxima a desarrollar algún sistema que le sirva? No sé, ¿cómo es su...? No, me sorprende un poco la pregunta. Pues en general enterarse de los antecedentes, de lo que está pasando, y siempre en los temas o en los problemas me gusta averiguar cómo se hace en otras partes. Yeah. ¿Qué modelos hay? ¿Cómo se hace? ¿No? Si es educación en Finlandia o en la China o en fin. Porque siempre hay ideas y siempre lo de afuera lo pone a pensar por el contraste de lo que sucede acá. Sí. Esa es un poco en general la manera de pensar. Pero si usted, no sé, digamos, usted quiere, como yo, por fin entender qué carajo significa la balanza de pagos, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Busca en Google balanza de pagos? ¿O le pregunta a mi amigo, oiga, ¿cuál es el buen libro sobre...? Puede que balanza de pagos sea un mal tema porque quizás es demasiado específico. Pero lo que usted quiera, o sea, no sé, quiere usted entender la economía norteamericana en la primera mitad del siglo XX. Usted le pregunta a un amigo, oiga, ¿cuál es un buen libro? ¿O cuál es como su approach?
sobre la economía, en ese caso de Estados Unidos. No, en cualquier tema, le estoy poniendo algún ejemplo, pero... Yo miraría en temas de economía libros de historia económica, lo más específico posible, Ya, antes que de teoría, digamos, es decir, qué pasó y qué se hizo y de ahí echar para atrás. ok. O sea, primero la historia, luego... Y luego, pues, digamos, si aparece un tema técnico, me iría a un libro más técnico. Pero entender el conjunto, el entorno, la situación específica de un problema de balanza de pagos de Estados Unidos en los años 20, por decir algo. Sí, Entonces trataría de entender qué fue lo que pasó. sí. Y un libro, un buen escritor le explica lo que pasó. Y si hay algo técnico, me iría a un libro ya de economía. Usted hace 20 años escribió un libro que se llama Las piezas del rompecabezas. Cuéntame cuál era el rompecabezas, qué era lo que usted quería entender y cuáles son las piezas claves que encontró en ese momento. No sé, me perdonará ponerlo a echar para atrás 20 años, yo sé que es difícil, pero... No, eso era el rompecabezas era los problemas del país. Y armar el rompecabezas era resolverlo. Sí, Y entonces era un libro enfocado, no sé, en 8 o 10 temas que considerábamos que eran importantes atenderlos en ese momento. sí, Entonces entre ellos estaban las pensiones, el crecimiento, el empleo, la educación, digamos, toda esta gama de... No estaba la apertura, no estaba la apertura, pero el empleo era muy importante, por ejemplo, las pensiones, los servicios sí. públicos. Digamos, era un capítulo de un libro que escribí con Rafael Rivas, que nos dividimos los capítulos y lo escribimos. Si usted fuera a pensar en los próximos 30 años de Colombia, a partir del 26, ¿cuáles serían las 3 o 5 piezas claves? ¿Cuáles son como los temas en los que usted se enfocaría? Y si se atreve a dar como una idea general de qué cree que debería procurar hacerse en esos temas. Hombre, yo creo que en economía definitivamente el tema del crecimiento. Colombia viene creciendo muy mal y no va a crecer bien, digamos. Hay muchos factores muy profundos de que la economía no va a crecer bien. Y si no crecemos, va a ser muy difícil solucionar problemas de pobreza, problemas de desigualdad regional, en fin. Entonces, digamos, crecer es muy importante y es muy difícil. En general, América Latina está creciendo muy mal, pero digámoslo ahí, ese es un problema. El otro problema que sí llevamos cargando más de 50 años es el narcotráfico. Digamos, ese es un problema muy complicado. Estamos llenos de matas de coca, tenemos todas las mafias, los grupos armados muy activos. No hay una política para manejar eso. Pero ese es un tema muy complejo. Eso no va a ser fácil, ni hay soluciones inmediatas de hacer esto o aquello y se soluciona todo. Digamos, es un problema que vamos a cargar por algún tiempo. Sí. Digamos, a mí personalmente me preocupa mucho el tema de la educación. Si usted mira las calificaciones de la educación colombiana en PISA, pues estas mediciones que hace la OSD son terribles. Incluso hemos desmejorado un poco. Y no tenemos un sistema de educación que le permita a la gente mejorar su nivel de vida y echar para adelante. Pues cuando se habla de desigualdad y del Gini y de todas estas cosas, uno de los remedios fundamentales para la desigualdad es que la gente se eduque bien. Sí. Y nosotros tenemos un sistema educativo muy, muy malo. Ese es un problema también muy complejo, digamos, que está en el fondo de todos los problemas colombianos, que incide en el mal crecimiento, porque la gente que no está educada no es innovadora, no echa para adelante, no piensa las soluciones a los problemas, y mucha desigualdad. Yo le decía, usted y yo estamos sentados aquí porque hemos estudiado, porque se nos han abierto horizontes, ¿no? Pero la gente que se queda en la ignorancia o en una educación muy mediocre, pues no tiene esas oportunidades. Digamos, es muy injusto no tener un sistema educativo como el que Colombia merece. Yo pararía ahí. Ya, y el tema de usted que viene como yo de provincia, el tema de la descentralización, de la autonomía de las regiones, ¿no está en su
ese es un tema muy importante, muy importante. Yo en este momento, al lado del narcotráfico, el crecimiento, No están ahora bien. sí hay que trabajar en eso. Sí. Yo creo que lo que aprobó, la reforma constitucional que aprobó el gobierno, perdón, el Congreso, me parece irresponsable en este momento, muy mal pensada. Yo sí creo que ahí hay que trabajar mucho, pero hay que trabajar en muchas cosas que esta gente no ha pensado. Por ejemplo, la descentralización no solo es mandarle plata a las provincias, ¿no? La descentralización, en teoría, es que la entidad que tenga capacidad tributaria ponga impuestos locales. Así es en Estados Unidos y en otros. Entonces, hay departamentos que son más ricos, en Antioquia o Caldas, podrían tener sus impuestos. Es decir, parte de la plata que necesitan, no pedírsela al gobierno central, sino tener unos impuestos locales, y eso no está ahí. Número 2, el sistema de control. Las contralorías, las procuradurías, las personías, todo eso no sirve para nada. Cuando se aumentaron las transferencias después de la Constitución, mucha de esa plata se la robaron. Se las apropiaron las guerrillas, los paras, los políticos, porque no hay control. Fíjese que hace poco decían que parte de las cosas que hace el ELN era extorsionar a un gobernador para que le dé los contratos a la gente del ELN. Digamos, ese tipo de figuras que puede ocurrir de los paras, de los criminales, de los políticos, que estas platas que llegan allá sin control se esfuman, ¿no? Entonces el control es muy importante. Y le podría decir más cosas, pero la descentralización es importante y se necesita de todo. Sobre todo apoyar a las regiones más pobres. Pero los más ricos deberían hacer algún esfuerzo poniendo impuestos locales también. De su libro pionero sobre Rodrigo Botero Montoya, usted dice esto: con el paso de los años, Rodrigo puso de presente aspectos menos conocidos de sus actividades en el gobierno de López Miquelsen. En Invocación a la Modestia, discurso pronunciado en 2006, reconoció que 30 años después de salir del Ministerio de Hacienda, poco o nada quedaba de su paso por esa cartera. No porque no se hubiera hecho nada, sino porque, entre comillas, el transcurso del tiempo tiende a cubrir las iniciativas gubernamentales y las reformas con el manto del olvido. Cierra comillas. Como nos consta, esto lo dice usted, a los que hemos trabajado en el sector público, las medidas que en su momento despiertan acaloradas discusiones, reprobaciones o alabanzas, al cabo de unos años se derogan o modifican. Cambian los decretos, las leyes e incluso las normas constitucionales. Así, las reformas tributarias, los ajustes presupuestales, las acciones de crédito público, todo lo que en su momento parece novedoso y trascendental pasa a ser parte del pretérito y, en el mejor de los casos, de la historia. Lo que en su momento parece disruptivo y despierta el interés de la prensa y los analistas queda miniaturizado por el tiempo. Hábleme de eso. No, pues evidentemente eso es así. Digamos, este es un país que se ha venido construyendo con mucho esfuerzo por muchas generaciones, mucha gente que hace aportes, hace reformas, unas siguen adelante, otras se echan para atrás y pasan los gobiernos, vienen ideas distintas, muchas cosas que uno soñó desaparecieron y otras que, digamos, pero yo creo que ese es el aporte que hacemos cuando tuvimos una oportunidad de hacer cosas por el país, pues las hicimos con mucho entusiasmo y algunas van, otras ya se olvidaron, pero digamos cada generación hace su aporte. Sí. Pero yo creo que lo interesante es que esto es un continuo, una sucesión de generaciones de gente que quiere hacer bien las cosas y que ha venido construyendo este país. Nos falta mucho, pero hemos progresado también. Es decir, es un poco la construcción, lo difícil que es construir un país de estos. Sí, yo le decía al principio de esta grabación que yo he seguido con mucho interés el grupo de políticas públicas que armaron usted y varios de sus colegas y amigos, que es como, sí, es una cantidad de gente pues muy importante, que mucha de la cual ha prestado servicios públicos, pues ha sido servidora pública. Y ahí hay una
un acumulado de conocimiento realmente pues de primerísimo nivel. Yo creo que uno ve esas discusiones y uno dice, bueno, aquí sí hay una gente muy, muy preparada. Yo sí invito pues a la gente que esté escuchando a que vea en YouTube esos videos, esas charlas que ustedes hacen pues, de todos los temas así como gruesos del país, ¿no? De manera que bueno, pues Armando, ha sido un gusto, lo felicito y pues le agradezco por su trabajo. No, muchas gracias y también invito a la gente que siga viendo estas conversaciones que a mí también me han servido mucho. Muchas gracias. Muy querido Armando.